Ya, muy bien. Entonces vamos a explicar lo que es la intercesión profética. Interceder es hablar ante alguien en favor de otra persona. Eso es interceder. En el Éxodo capítulo 32, el verso 9, nos da una descripción de lo que es un intercesor, en la cual cuando Dios viene a Moisés y le dice: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti, Moisés, haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, el cual tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios? ¿Qué dirán los egipcios? ¿Qué dirá Faraón? Que si tú los consumes, que los sacaste al desierto para destruirlos, para matarlos en los montes y para hacerlos sobre la faz de la tierra, matarlos. Por favor, vuélvete, Jehová, del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Entonces vemos aquí que Moisés, él como intercesor habla ante Dios a favor de una nación que en su rebelión Dios se propone sustituirlo por una nueva nación. Pero Moisés comete el error de lidiar en cierto modo con Dios, y las consecuencias más adelante se describen, porque Moisés, cuando baja del monte, dice cargado de ira, rompe las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Más adelante el pueblo lo irrita, y cuando Jehová le dice que le hable a la peña para hacer salir agua, Moisés dice que cansado de ese pueblo golpea la peña, y en consecuencia Dios le dice: no vas a entrar a la tierra prometida. Un intercesor tiene que saber, al igual que Moisés, el intercesor es alguien, repito, que habla ante Dios en favor de los hombres. Ese es un intercesor. ¿Qué es la intercesión profética? Para explicar un poquito más del error de Moisés, escriba: la intercesión profética es unir la oración con lo profético. ¿Qué es la intercesión profética? Es tomar el espíritu de la intercesión y unirlo al espíritu revelativo. El espíritu profético es un espíritu revelativo. Entonces, la intercesión profética es unir la oración con lo profético. La intercesión profética es saber oír lo que Dios está diciendo y traerlo en oración a su fiel cumplimiento. Por ejemplo, hay cosas que ya existen en los cielos, que Dios ha creado, y nosotros podemos estar orando de acuerdo a su voluntad, pero la pregunta es: ¿cómo nosotros lo traemos a la existencia? Repito, hay cosas creadas que ya existen en los cielos, y cuando nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, la pregunta es: ¿cómo la traemos a existencia? Por ejemplo, hay muchas cosas disponibles que Dios tiene en el cielo, empezando por la salvación, los milagros. Dios tiene órganos en los cielos. Escuché testimonios de alguien que murió y Dios le permitió llevarlo al cielo, y él vio que Dios tenía corazones de repuesto, tenía hígados, tenía riñones, tenía de todo. El doctor Jaime Betancourt, Dios le dio un cerebro nuevo, porque él estaba loco, sordo, mudo y ciego a causa de la droga, y Dios lo liberó y lo sanó.
Entonces, empezando por la salvación. Es decir, todo lo que el hombre necesita ya existe en la eternidad. Digan conmigo, ya existe. Todo lo que el hombre necesita ya está escrito en el libro de su destino. Para eso necesitamos la intercesión profética. Porque cuando hablamos de lo profético, en la intercesión nos movemos guiados por la revelación que nos da el Espíritu en cuanto, por decir, en cuanto a la salvación. Vamos a ver, Hechos 13:48. La intercesión profética en cuanto a la salvación. Hechos 13:48. Ahí nos dice lo siguiente. Dice 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ordenados significa poner en orden, arreglar, asignar un lugar, designar, disponer. Por ejemplo, hubo un hombre que Dios lo liberó del homosexualismo, y cuando fue a tocar la puerta a su amigo homosexual, él se negó. Él encerró la puerta, no quiso abrir la puerta. Pero como él intercedía proféticamente, el Espíritu Santo, el Espíritu profético le dijo: él está escondido adentro. Y él tocaba la puerta. Entonces, él dijo: yo de aquí no me muevo hasta esperar que él aparezca por esa puerta. Porque el Espíritu me dijo que él está escondido adentro. Entonces, a través de la intercesión profética, tú puedes ser conectado, como dice la Escritura, con todos los que están ordenados para vida eterna. Es decir, hay gente que ha sido preordenada, predestinada para vida eterna, para cumplir con una asignación. Han sido preasignados para cumplir con un llamado específico aquí en la tierra. Y nosotros necesitamos, a través de la intercesión profética, descubrir a esas personas. Amén. Entonces, cuando sale su amigo de aquel predicador que fue un ex homosexual, cuando sale su amigo de su casa, él empieza con una sonrisa y le dice: yo sabía, amigo, que tú estabas en tu casa, porque Dios me dijo, y yo sabía que tú estabas escondido en tu casa, pero no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque así como Dios te ama, quiero decirte que yo también te amo, porque Cristo me hizo libre, me hizo una nueva criatura. Y le empezó a predicar. Y el hombre empezó a llorar. Y el hombre se convirtió y se convirtió en un ministro. Eso pasó en Sullana, etc. Ahora, vamos a ver en Hechos 2:47. Ahí mismo, retrocedamos. Entonces, a través de la intercesión profética, tú te mueves bajo el espíritu revelativo que te habla, te direcciona, te guía. En Hechos 2:47, para corroborar esto, dice así. Dice lo mismo o parecido. Hechos 2:47. Y Hechos capítulo 2, verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos. Quiere decir que cuando tú te mueves a través de la intercesión profética,
lo que se llama también el evangelismo profético. Y cuando Dios, un ejemplo de la intercesión profética es Jesús con la mujer samaritana. Como Jesús se movía direccionado por el espíritu profético, los discípulos tuvieron hambre, dice que se fueron al pueblo a comprar comida, ¿verdad? Pero Jesús, controlado, dominado, empoderado por el espíritu profético, Jesús se quedó en el pozo de Jacob, allá en Samaria, y dice que cuando apareció en la escena, cuando apareció esta mujer, Jesús sabía que ella estaba ordenada para vida eterna. Y a través del espíritu profético Jesús empezó a revelar su vida, su estilo de vida. Le dijo, mira, le pregunta, porque Jesús sabía ya ¿cuántos maridos has tenido? Le dijo, ¿qué le dijo a la mujer? ¿Qué le dijo a la mujer? La mujer le dijo, no tengo marido, ¿verdad? Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos, escúcheme, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Mire, esa mujer, mire, cuando tú te mueves operando bajo la unción del espíritu profético, tú no tienes por qué tener temor. Ay, pero si le digo que tiene 5 maridos, se va a enojar, se va a ofender. Tú no, mire, hay gente que prefiere quedar bien con la gente antes que quedar bien con Dios. Ay, no le digo porque de repente lo voy a herir, de repente lo voy a alejar. No. A través de la intercesión profética, cuando Dios te da una palabra, es para que tú obedezcas. Dile al que está al lado tuyo, es para que tú obedezcas. Jesús, en obediencia al Padre, por medio del espíritu profético, le dijo a la mujer samaritana quién verdaderamente era la mujer samaritana. Y eso desató un impacto en esta mujer. Se fue a la ciudad y contó su testimonio. He conocido a un hombre que me ha dicho todo, toda mi vida, que lo sabe todo. ¿No será este el Mesías? Entonces alborotó a toda la ciudad de Samaria. Fueron con la mujer a Jesús y le dijeron los samaritanos, ¿qué le dijeron a Jesús? No solamente creemos ahora por ti, sino también ahora nosotros creemos porque lo hemos oído, lo estamos viendo a él. Vamos a ver, miren, que Jesús enseñó de la salvación por predestinación. Vamos a ver, hablando de la intercesión profética. La intercesión profética te lleva o te conecta con la gente preordenada, con la gente predestinada. Jesús enseñó de la salvación por predestinación. Juan 6:64. Vamos a ver San Juan 6:64. Dice de la manera siguiente. San Juan 6, verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. 6:64 San Juan. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y le dijo, por eso os he dicho, Juan 6:65, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Quién daba a la gente a Jesús? Repito, ¿quién le dio a Jesús a la gente escogida? ¿Quién? ¿Quién escoge? Digan conmigo, el Padre. Vamos a ver el otro pasaje. A ver, vamos a ver el otro pasaje, el verso 44. 44 ahora sí, el 44. Mire lo que Jesús dice. Sí, retrocedemos al 44. Ninguno puede venir a mí. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere.
y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién traía a Jesús los que habían de ser salvos? ¿Quién trae la gente a Jesús? Digan conmigo, el Padre. Porque Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Quién trae? Escúcheme. ¿Quién trae a los perdidos para ser salvos? A Jesús. Es el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo. Y el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre. Y vamos a ver que en el libro, abra por ejemplo, vamos a ver en nuestro material capítulo o la página número 5 en el tema número 1. Vamos a ver un pasaje. Abajo en la parte última, abajo Jesucristo aplicando el código perfecto. Digan conmigo, código perfecto. Ya. Aquí Jesús, a través del código del perdón, vamos a ver el amor que Jesús tuvo por la gente que recibió del Padre. ¿Qué dijo Jesús ahí? ¿Qué dice? Ninguno de los que me diste, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque los guardé en tu nombre. Mire, en su oración, aquí en San Juan capítulo 17, como referencia es en el verso 12, Jesús le dice a su Padre, Padre, ninguno de los que me diste se perdió porque los guardé en tu nombre. Aquí vemos que el Padre le dio al Hijo, ninguno de los que me diste. El Padre le confió la responsabilidad al Hijo. Esto se llama consolidación. El Padre confiaba plenamente en su Hijo, por eso le dio la gente. Ahora, si tú y yo no somos confiables, si tú y yo no tenemos el amor tal como Jesús lo tenía para que el Padre nos confíe a la gente, si tú no haces lo que Jesús hizo, entonces la pregunta es, ¿cómo el Padre nos va a dar gente? ¿Ah? Mire, todos los movimientos de multiplicación en el mundo se debe a que la gente fue empoderada por Cristo mismo, viviendo a través de ellos, amando a la gente. Jesús amó y guardó a todos los que fueron entregados por su Padre. El Padre trajo al Hijo a todos los preordenados, predestinados. Pre es antes, digan conmigo, antes. Y los puso confiadamente en sus manos bajo su responsabilidad. La pregunta es ¿por qué? Diga, ¿por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque el Padre sabía que Jesús los amaría hasta la muerte. ¿Cuál fue el código perfecto que aplicó Jesús? Digan conmigo, el perdón. En la página 6. Página 6. Ahí hay un pasaje, San Juan 20:23. ¿Qué dice? ¿A quién le remitieren los pecados, le serán remitidos? ¿Qué quiere decir la palabra remitir? En este pasaje, en el original dice, a quienes perdonareis sus pecados, les serán perdonados. Miren, esto parece una exageración. Escúcheme. La pregunta es, ¿podemos los cristianos perdonar el pecado de los hombres? ¿Ah? Mire, Jesús sí lo hizo porque Él era Dios. La pregunta es, ¿lo podemos hacer nosotros? Mire, ¿a quiénes nosotros podemos perdonar sus pecados y a quienes nosotros no podemos perdonarles sus pecados? Escúcheme,
Los sacerdotes, hablando de la paternidad, ellos se adelantaron a la iglesia cristiana tradicional evangélica, porque al cura lo reverencian como un padre espiritual. Hablando del perdón, en este pasaje cuando Jesús dice: a los que remitiereis vuestros pecados les serán perdonados, y a los que retuviereis sus pecados les serán retenidos. En San Juan 20, verso 22. Verso 22 y 23. Escuche. ¿Podemos perdonar pecados? Vamos, antes de dar la respuesta, vamos primero a ver lo que dice Lucas. Perdón. Sí, vamos ahora al otro pasaje. Lucas 7:49, a ver qué dice. Lucas, no es tampoco. Lucas 5:18 me parece que, vamos a ver. En el tema del paralítico. Lucas 5, si no me equivoco, con la ayuda de Dios. Lucas 5, verso 18. Ahí está. Y sucedió, Lucas 5:18, que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús, verso 20 del capítulo 5 de Lucas, al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué dijo? Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este hombre que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, paralítico, toma tu lecho, levántate y anda. ¿Qué significa eso? ¿Por qué cuestionaron a Jesús los religiosos de su tiempo? Que él no podía perdonar pecados. ¿Quién se cree que se atribuye la autoridad para perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados proféticamente, porque él todavía no llegaba a la cruz. Escúcheme, la profecía mesiánica revelada por Isaías todavía estaba en un corto tiempo de espera. Es decir, Jesús todavía no llegaba a la cruz. Es decir, Jesús aún no había tomado el pecado del hombre para llevarlo sobre su cuerpo en la cruz. Porque ¿qué hizo Jesús en la cruz? Tomó, dice, nuestros pecados y nuestras enfermedades, los llevó. Dice Pedro que él lo llevó sobre su cuerpo. Aún todavía no se daba eso, pero Jesús operó a través de la intercesión profética. Amén. Y porque Jesús decía: yo y el Padre uno somos. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Jesús, ¿quién era Jesús? Era el Verbo, era el principio. En el principio era el Verbo, la palabra. Y el Verbo estaba, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y aquella palabra, el Verbo, se hizo carne, era Dios, perdonando al paralítico sus pecados. A ti te digo, levántate y anda. Amén. Ahora, ¿lo podemos hacer nosotros? ¿Podemos perdonar pecados? Escúcheme, la gente no te va a entender, pero si ahí Jesús lo está enseñando. A quienes vosotros, mire, antes de darles la autoridad para perdonar pecados, Jesús primero sopló sobre ellos el Espíritu, los empoderó. Tú no puedes, mire, tú puedes perdonar pecados, pero eso se desata realmente en la gente cuando tú, escúchame, cuando tú estás cargado del amor
Porque el perdón es un derivado del amor del Padre. Cuando en ti no hay un espíritu victimista, cuando en ti no hay ofensa que todavía que repercute o que todavía como que todavía te remueve y que te incomodas. No, cuando tú eres como Jesús, porque nosotros tenemos que ser como ¿quién? Como Jesús. Cuando tú amas como Jesús, cuando el Padre te empiece a dar gente, escúchame, eso va a sanar aún tu corazón. Porque en el privilegio de servir tú empiezas a experimentar el poder de la honra. Empiezas a experimentar un gozo interno en tu espíritu que te va a llevar al éxito en todo lo que tú emprendas. Y eso está en el manual también, en el material. Vamos a ver. Entonces, San Juan 14:12. Los religiosos te van a interpretar como, ¿quién es tu pastor? Luis Gabriel. Ese loco está distorsionado, esa es una herejía. No tienen doctrina, no conocen su Biblia. Los que no conocen su Biblia son ellos, porque Jesús lo enseñó. Mire, y otro pasaje, San Juan 14:12. ¿Qué dijo Jesús? San Juan 14:12. Jesús le dijo, ¿qué dijo Jesús? El que en mí cree, San Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, ¿qué dijo Jesús? Las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Entonces tú eres un representante de Cristo en la tierra. Y Jesús dijo, las obras, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Qué significa? Que la obra del perdón que Jesús practicó con el paralítico. Dice que, hay otro pasaje cuando vino una mujer y dice que empezó a limpiar sus pies con sus lágrimas. Empezó a derramar sus lágrimas y empezó a enjugarlo con sus lágrimas y a secarlo con su cabellera. Esta mujer. Entonces Jesús, ¿qué le dijo a esta mujer? Jesús, ¿qué descripción da a Pedro y a los demás discípulos? Dice, a quien poco se le perdona, poco ama. A quien más se le perdona, más ama. Le dice Pedro, mira, le dice, Jesús empieza a hacer una especie de reclamo. Yo entré a esta casa, no me has dado beso. Era el ósculo santo, practicado por el pueblo judío, era hombre con hombre. No me has lavado los pies. Pero esta mujer, desde que ha entrado, no ha cesado de enjuagar mis pies con sus lágrimas y secarlo con sus cabellos. Y a esta mujer Jesús le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. Tú no le puedes decir a cualquier loco, tus pecados te son perdonados, sino al paralítico, escúcheme, que contribuyó permitiendo que sus amigos lo trajeran para que recibiera su milagro. Correcto. Entonces hay gente que está atado a un espíritu de condenación. Yo, en mi caso personal, yo era un condenado. Yo decía, yo no sirvo para nada. Yo soy loco. Yo soy drogadicto, yo soy vago. O sea, mire, yo me autocondenaba a mí mismo. Escuche. La pregunta es, ¿a quiénes debemos soltar este código? ¿A quién debemos decretar el perdón? Diga conmigo, a las personas que el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo te va a dar discernimiento. Para eso necesitamos interceder proféticamente. El Espíritu Santo te va a hablar. El Espíritu Santo te va a guiar. Ahora usted es el representante de Jesús. Lo que Él hacía, ahora lo hace usted en su nombre. Porque Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Entonces, creer en Jesús es hacer exactamente las obras, como perdonar a la gente. Ahora vamos a ver que la palabra y lo que hace la palabra y el espíritu del perdón. Punto 1, libera tinieblas.
porque la luz llega al hombre. ¿Qué hace el perdón? Libera tinieblas. ¿Qué hace el hombre? El hombre sin luz camina bajo condenación, en tinieblas, bajo ignorancia. La condenación es un derivado del infierno que viene por la acusación del diablo. Dice que y el diablo los acusaba noche y día delante de Dios. ¿Quién es el diablo? El acusador de vuestros hermanos. Así lo describe Juan en Apocalipsis. Repito, ¿qué cosa es la condenación? Es un derivado del infierno que viene por la acusación del diablo. Por eso el perdón es mejor que la acusación. Por eso el perdón sirve para traer liberación y rompe con la maldición de la condenación cuando tú desatas una palabra de perdón. Y nosotros estamos lidiando constantemente con el espíritu de la acusación, porque siempre la tendencia es, en algunos casos, ver más lo negativo y no resaltar las virtudes. Entonces caemos en la maldición de la acusación. Ahora, ¿cuál es la palabra que más odia Satanás? A ver, dígame, use el sentido común. ¿Cuál sería la palabra que más odia Satanás? No la escucho. ¿Ah? El perdón. ¿Por qué? Porque el perdón es un lenguaje que no se practica entre los demonios. En el reino enemigo de las tinieblas, el perdón no aparece en el diccionario del diablo. Lo que hay en el reino de las tinieblas es lo opuesto al perdón. ¿Qué cosa hay? Hay acusación, hay condenación. Cuando en el reino de las tinieblas la condenación trae lástima. La gente se frustra, hay frustración. La gente se cree que no sirve nada, soy una basura. Hay dolor, escúcheme. ¿Qué es lo opuesto al perdón? Es el dolor. La ausencia del perdón es dolor, angustia, amargura, odio, resentimiento. Jesús, el apóstol Juan, ¿qué dijo de Jesús? Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. San Juan 3:17. ¿A qué vino Jesús? Porque el Hijo del Hombre, porque Jesús no vino al mundo para condenar, para acusar. Jesús vino para salvar al mundo. Vamos a ver, 2 Reyes 4 verso 3. Dice así. Y le dijo Eliseo, el profeta, ¿qué le dijo? Ahí está. ¿Qué le dijo? Ve, le dijo a la mujer viuda, ve y pide. Dice la escritura que los acreedores querían, era la deuda tan grande que querían, ¿qué querían hacer? ¿Se acuerda alguien, Víctor? ¿Qué querían hacer con su familia? Querían llevarse a sus chamos, a sus hijos, para convertirlos, para llevarlos como esclavos. ¿Ah? A causa de la deuda. Y mire, y Eliseo le dice, ve y pídeles vasijas prestadas a todos tus vecinos, pero que sean vasijas que no lo estén usando, todas las que puedas conseguir. Luego, Eliseo el profeta le dice a la mujer que endeudada, a la viuda le dice, luego entra y enciérrate junto a tus hijos, a los candidatos para llevarlos como esclavos, a causa de la deuda. Ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que estén llenas. Se fue la mujer y se encerró con sus hijos. Ellos les traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, la mujer le dijo a uno de sus hijos, tráeme otras vasijas. No, mami, ya no hay vasijas, respondió el hijo. Entonces cesó el aceite. Ella fue a contárselo a Eliseo, al hombre de Dios, el cual dijo, ¿cuál fue la respuesta de Eliseo? Ve
haz negocio, vende todas las vasijas antes llenas que hoy están llenas de aceite. Ve, dice, vende. ¿Cuál es el precio? Al por mayor y menor, tú pones el precio. Vende todo el aceite. ¿Para qué? Paga tu deuda. Cancela a tus acreedores y tú y tus hijos vive de lo que queda. Digan conmigo, milagro financiero. Mire, como en el Nuevo, también en el Antiguo Testamento, la Biblia nos habla de los milagros. Este fue un milagro financiero, porque nos habla de vender, nos habla de cancelar una deuda, milagro financiero. Nos habla de un capital restante, con eso vas a vivir tranquila tú y tus hijos. ¿Por qué? Porque a través de la intercesión profética, mire, una vez el Señor me dijo que para sacarme, que el Espíritu Santo era el único que me podía sacar de mi desierto, ¿ya? De mi aprieto económico, de mi crisis, de mi circunstancia, de aprieto. El Espíritu Santo era el único que me podía sacar de aquel desierto. Entonces yo me puse de acuerdo con el Espíritu y palabra y empecé a decretar, empecé a hablar, empecé a orar. Ahora, ¿qué significa esto? Número uno, digan conmigo, vasijas vacías. El profeta le da una orden, le dice, búscate vasijas vacías. Cada vasija representa una persona. Digan conmigo, una persona. Mire, le dice, toca las puertas. Escúcheme. Esto nos habla de consolidación. Esto nos habla de lo que es el evangelismo profético. Toca las puertas y pide a todas tus vecinas que te den vasijas vacías. No tengo vasijas vacías. Usted tiene, vecina. No tengo en mi casa necesidad espiritual. Usted tiene, sí. Usted tiene. Si yo tengo aún más necesidad, si yo también tengo necesidad, a pesar que ya Dios me ha suplido alguna necesidad, usted tiene también, como todos los seres humanos, tiene necesidad del aceite de Dios. Bueno, entonces le tocó la puerta y dice, punto uno, le trajeron las vasijas. Las vasijas nos habla de tocar puertas, de conectar personas. Digan conmigo, personas. Ahora, ¿por qué dice vasijas vacías? ¿Cómo vive la condición del hombre? Es una condición vacía. ¿Cuál es el estado actualmente del hombre? Puede estar lleno, escúcheme, puede estar lleno de recursos en finanzas, puede estar lleno de conocimiento, puede estar lleno de una buena alimentación saludable, pero hay un vacío interno en todo ser humano. Toda persona es una vasija vacía. Ahora, vamos a ver, ya acá está. Cuando el profeta le dice a la mujer, no pocas, busca entre tus vecinas, pide vasijas vacías, no pocas. Es decir, ellos decidían ponerle límite a su necesidad. Pero para que, mire, para que se desate el avivamiento, para que se desate el fluir del aceite que nos habla de provisión, nos habla de recurso, cuando uno hace la voluntad de Dios, que es buscar las vasijas vacías, buscar al perdido, buscar al necesitado, amar al pecador tal como Jesús te amó, tal como Jesús ama a la gente, para que el Padre te pueda confiar las vasijas. Porque muchas bendiciones se frustran, muchas provisiones y bendiciones se quedan en camino a la vuelta de la esquina y no se cristalizan, porque a veces nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Es decir, tenemos hambre de todo menos de hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, mi comida
es hacer la voluntad de Dios. Si tú no tienes hambre por hacer la voluntad de Dios, si ella no es tu comida, es decir, si no amamos a las vasijas vacías que están a nuestro alrededor para hacer hacer la voluntad del Padre sirviendo, entonces la pregunta es: ¿cómo tú esperas ver tu milagro? ¿Cómo tú esperas ver lo que Dios quiere hacer si tú no estás en actividad, si tú no estás en movimiento? Tú quieres que un ángel del cielo venga y te diga: ve y predica el evangelio a toda criatura, cuando eso es una palabra que está escrita hace 2000 años acá. Como una vez alguien me dijo: no, pero si el Señor no me habla, yo no voy. Esos locos que todo lo ven, que se dejan pastorear por sus revelaciones. Y si el Señor me envía, yo voy a predicar, yo voy a tocar puertas, yo salgo a evangelizar, pero yo estoy esperando que Dios me dé una orden. ¿Se da cuenta? Hay personas que quieren que Jesucristo venga en persona y les dé una orden porque no conocen su Biblia. Entonces, punto 1, tenemos que buscar las vasijas vacías. Son los hombres sin aceite. Las vasijas vacías son aquellas personas sin Dios, porque el aceite nos habla de la unción. Las vasijas vacías nos habla de las personas carentes del aceite y en consecuencia están vacías, pero están a la vez están atadas, están atribuladas, están angustiadas, viven sin Dios y sin esperanza porque están vacías del sueño de Dios, vacías del amor de Dios, vasijas que están vacías del amor de Dios, repito, del sueño de Dios que nosotros acá disfrutamos, del Espíritu de Dios. El aceite es el Espíritu de Dios. Punto 2. Eliseo el profeta le dice a la mujer: enciérrate. Esto nos habla de la intercesión profética. La mujer, escúcheme, enciérrate. Cuando la mujer y sus hijos se encerraron, empezaron a hacer intercesión profética. ¿Cuál es la intercesión profética? Es la oración que tú haces en acuerdo con la revelación dada por el Espíritu Santo. A través del profeta Eliseo, el Espíritu de Dios le habló a la viuda y le dijo: enciérrate. Ellos se encerraron porque ellos creyeron en la directriz profética, creyeron en el hombre que Dios había enviado para liberarlos de la maldición de la crisis, para sacarlos de la deuda. Le dijo: enciérrate, tú y tus hijos. Entonces ellos operaron a través de la intercesión profética. Ellos creyeron lo que el profeta les había ordenado. Le dijo: toma de la vasija que tienes ese poco de aceite en reserva y empieza a llenar las vasijas vacías. Y a medida que iba llenando, Dios iba multiplicando. A medida que ella iba perseverando, Dios seguía obrando. A medida, ella no dudó. Ella no dijo: pero no vaya a ser que voy a fijarme bien, de repente aquí mi vasija, de repente, no sé de dónde sale tanto aceite, de repente lleno acá y mi vasija está vacía. No, ella creyó, perseveró en la palabra profética, de modo que llenó todas las vasijas vacías de aceite, fueron llenas a través de un milagro financiero. Se llama milagro de multiplicación. La vasija es la persona que está fuera sin Dios y sin esperanza. Y por eso Jesús, cuando enseñó a sus discípulos, Jesús dijo: enciérrate en lo secreto y tu Padre, el cual te ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. La gente que tú logres ganar y consolidar, Dios lo hará público lo que tú hagas en secreto.
el trabajo en el encierro. Mire, repito, mire, todas las iglesias que se multiplican, que ganan, que han logrado el éxito, que han prosperado, que se han multiplicado, todas ellas han practicado este principio llamado el encierro. Es decir, la intercesión, la oración. La oración diaria. En lo que requiere diligencia, Pablo dice, no perezosos, sino fervientes en el espíritu, constantes en la oración. Velad sin cesar. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál era la tentación para los discípulos? Era dormir. ¿Qué hace cuando alguien no está velando? Escúcheme, ¿qué hace cuando uno no está conectado con el Espíritu? Está durmiendo, no puede hacer la obra de Dios. El Espíritu insustituible de la consolidación se llama Espíritu Santo. Sin la unción del Espíritu, tú y yo no podemos operar en la consolidación profética, porque todo es profético. Amén. Por ejemplo, la pastora tiene su ovejita que es profética. ¿Ah? Yo también he entrado a tallar un poco ahí. El Samo que está viniendo, que se ha comprometido a venir los jueves, que hasta de trabajo ha querido cambiar, le digo, no, le digo, sí, de Venezuela, le digo, no, quédate con ese trabajo, ora para que en la mañana también te permitan. Se ha comprometido a venir los jueves. Fue porque yo le di una palabra profética. Y yo percibí en mi espíritu que lo que yo le decía a él lo despertaba. Porque yo le vi en los ojos. Y yo le hablé. Y yo le dije, tú vas a prosperar si es que tú eres fiel en el compromiso que un día asumiste. Porque tu necesidad no es tu problema, no es tu necesidad, es tener paternidad. Y le hablé a su espíritu. Yo sabía que le estaba ministrando y por eso lo dejé y me fui. Y yo sabía que me iba a seguir y yo percibía que me seguía y caminaba más rápido, y él ha corrido y su hijo corre delante y dice, hermano, yo volteo sonriendo y venía él. Pastor, por favor, me dice, ¿podría darme? Dice mi papá que le dé su número celular. Le di el celular. ¿Ah? Y por ahí empezó. Y le hemos tenido en la casa, ¿verdad, pastora? Porque yo podía, por el espíritu profético, yo podía ver en él el dolor, la necesidad. Y tuve que hablarle directo. Claro, porque cuando la gente se abraza de su dolor, de su deuda, de su necesidad, de su problema, y tú no lo despiertas con una palabra profética, la gente se hunde. Yo conocí a un empresario, se murió. La pastora le dijo, yo también le dije, tenía un canal de televisión, creo que ellos no lo han conocido, creo. Y vino la mujer ostentosa y soberbia, todavía se jactaba, decía, ay, a mí me han invitado de tal iglesia y tal iglesia, a mí me invitan por acá y por allá. No se quería comprometer. El marido se unía a nuestro ministerio. Eso fue antes que lleguen la mayoría, yo se le ha conocido. El marido se ligaba a nuestro espíritu, pero la mujer la estorbaba. Y se murió, en la vida real se murió. Y dejó el canal de televisión endeudado. Se murió. No despertó. Por eso Jesús dijo, velad y orad. Para que no entres en tentación, para que no ronques, para que no te duermas. Porque dice que Jesús había regresado por segunda o tercera vez y nuevamente los había encontrado durmiendo. ¿Verdad? Ahí es donde dice velar y orar para que no entren en tentación. Pedro cae bajo tentación porque él violentó al soldado, es decir, operó en la carne. ¿Por qué? Porque Pedro y los demás discípulos
en ese celo cuando tomaron a su maestro preso. Por eso tenemos que velar y orar. Diga que está al lado suyo, enciérrate. Vamos a ver, número 3. Número 3, trajeron número 3. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la viuda? Ellos, diga conmigo, transfirieron el aceite. Mire, el aceite nos habla de la unción. Lo que hizo esta mujer con sus hijos fue echar de la vasija que tenía un poco de aceite a las vacías. Ahora, mire, el Señor nos ha dado la autoridad para tomar las vasijas vacías de la ciudad y transferir sobre ellos de nuestro aceite. ¿Cuál es el aceite que nosotros tenemos? Diga conmigo, es el aceite de la santa unción. El mismo aceite que estuvo en el tabernáculo, el aceite de la santa unción, era literal en aquel entonces, pero hoy el aceite de la santa unción, como el tabernáculo que nosotros somos, la iglesia es el tabernáculo, en nosotros hay una unción. La unción, cuando tú transfieres el aceite a las vasijas vacías, es cuando tú le llevas, escúchame, cuando tú le llevas a Dios, cuando tú les presentas al Señor, el cual es espíritu. Cuando tú oras por ellos, la palabra es espíritu, la unción es espíritu. Cuando tú le hablas a su espíritu, cuando tú le llevas las buenas nuevas, tú le estás llevando el aceite. Porque las buenas nuevas de salvación, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Eso nos habla del aceite, de la santa unción. Y me ha enviado con el aceite a las vasijas vacías. ¿Para qué? Dice, para predicar la buena noticia ¿a quién? Número 1, a los pobres. ¿Ah? Para que dejen de ser pobres. Tanto los emocionales, espirituales, como a los pobres materiales. Y eso lo vamos a ver en el punto 4. Diga conmigo, disfruta tu avivamiento. Entonces, ¿qué hizo la mujer? ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo la viuda? Mire, ve, tú disfrutas cuando cancelas una deuda. ¿Cómo se siente alguien cuando va y cancela la deuda? ¿Se siente triste o disfruta? Disfrutas, claro, pues. Cuando alguien tiene para pagar la deuda y cancelar hasta el último céntimo, tú lo disfrutas. Dice, ya no tengo deudas. ¿Ah? Tú vas y pagas al contado. La deuda de tu casa, que no podías pagar, la deuda de tu carro, ¿ya? La deuda de las últimas vacaciones, estoy hablando proféticamente, que te diste cuando te fuiste a Miami, al CAP, con el apóstol, ¿cómo se llama el apóstol? Guillermo Maldonado. Te excediste, te emocionaste con tu tarjeta. ¿Y cómo te sientes cuando vas y cancelas el banco, las últimas letras de tu casa, de tu carro? Ya, escuchen. ¿Cómo se siente una persona? Disfruta cuando tiene el recurso que lo libera. Escúcheme, el recurso financiero te libera de la maldición de la deuda. Entonces, esta mujer disfrutó la cancelación de la deuda. Y punto 2, disfrutó de la vida, chico, porque de ahí porque el profeta le dice, ¿qué le dice el profeta? Y con el resto de aceite, después que hayas cancelado toda la deuda, cuando ya no tengas cuentas por pagar, tú sabes que todavía en reserva te quedan muchas vasijas con aceite. ¿Qué le dice la mujer? Con eso vive tú y tu casa. Quiere decir que esa mujer dependió de un milagro financiero. Gracias al espíritu profético, ella pudo vivir, ella pudo disfrutar su avivamiento. Es decir, un avivamiento de un milagro de multiplicación se desata. Escúcheme, un milagro,
Un avivamiento, escuche, el milagro de un avivamiento financiero viene a la gente en proporción cuando tú haces lo que hizo esta viuda, pero tú lo haces en el contexto del reino, buscando las vasijas vacías, no pocas. Y cuando tú vas y te encierras creyendo que esa gente tú le vas a transferir del aceite que es la vida en Cristo, la vida eterna, tú le vas a llenar, le vas a dar vida a esas vasijas vacías, le vas a imponer las manos para sanar, liberar a través de la escuela LBS. Y tú tienes que creer y tú tienes que ambicionar que cuando imponga las manos la gente tiene que ser bautizada con el Espíritu Santo. Tú tienes que creer en lo sobrenatural. Tú tienes que creer que cuando esas vasijas vacías sean llenas del Espíritu, llenos de la palabra, entonces, porque tú las transfieres. Primero, porque tú buscas las vasijas vacías. Número 2, porque te encerraste. Y número 3, porque las llenaste. Y número 4, prepárate para disfrutar tu avivamiento. Escúchame, porque inevitablemente se va a cumplir la promesa que Jesús declaró en la palabra. Jesús dijo que el obrero es digno de su salario. Jesús dijo que el que trabaja recibe salario. Jesús dijo, cuando Pedro le pregunta, Señor, nosotros le hemos dejado todo, ¿y qué cosa tenemos? Jesús le dijo, no hay ninguno que haya dejado casa, padre, mujer, padre, madre, mujer e hijos, sobrinos, que no haya de recibir, si es por causa de mí y del evangelio, si es por causa de las vasijas vacías, no hay ninguno, Jesús dijo, que habiéndolo dejado todo y habiendo dado fruto, no hay ninguno que haya de recibir en esta tierra 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Es así. Porque cuando Dios te paga bien. Yo sí me propuse creerle al Señor. Dije, Señor, yo salía, como a veces les cuento, me paraba en esa bendita esquina. Yo me acuerdo de esa esquina. Y miraba a la otra iglesia, a uno que quería que yo le dé cobertura. Y a tanto quiere que te dé cobertura, ya me vas a traer tu diezmo. Voy a consultar con mi mujer. Después aparece, todo acobardado. Mi mujer no quiere. Me daba ganas de que te atienda tu abuelito, ya no le hacía caso. Me venía a succionar, a absorber. Ya, entonces, ya. Escucha. Pero yo, ¿qué hacía? Pregúnteme, pastor, ¿usted qué hacía en la esquina? En la esquina de Girón Libertad y Espinar, yo me acuerdo hasta hoy, yo me paraba ahí y me cogía la cintura, le decía, diablo. Le decía, diablo, yo no soy un pastor fracasado. Yo no soy un pastor miserable. Yo no soy un pastor maldito ni esclavo. Yo no soy un maldito pastor endeudado. Diablo, tú sabes que yo sé, que el cielo sabe, que tú sabes que yo sé que yo soy un pastor bendecido. Soy un pastor próspero. Soy un pastor de multitudes. Lo hablaba con rabia. Yo le hablaba con rabia, le hablaba de corazón. Y de reojo miraba a la otra casa. Lo hablaba de corazón. Porque a mí me ayudó Nací para Triunfar. Nací para Triunfar me ayudó a mí. Si usted me pregunta cuál es el libro de operación que más le ministró, fue Nací para Triunfar. Al apóstol Benito, ¿cuál fue el libro? Yo dije, me irá a decir El Ser. Me supongo, ¿cuál es el mejor libro el libro de operación de todos, cuál le impactó más? ¿Y sabe qué me dijo Benito? Mi conexión con Dios. O sea que yo dije, ahí recién se convirtió. Porque mi conexión con Dios es para convertirse. Pero así es Dios. Pero Dios, diga conmigo, Dios es así. Dios tiene una multiforme manera de operar.